Muchas gracias por la paciencia. Son cosas que suceden, las computadoras parece que se rompen cuando no se tienen que romper, a todos nos ha pasado. Vamos a dar la bienvenida a Pablo Luján, licenciado en psicología, especialista, y esto seguro que lo voy a decir mal, psicosomatología, no lo dije mal. Perfecto. Especialista en psicosomatología y docente. A mí me gustaría que Pablo también se presente, porque se va a saber presentar mejor que yo. Mi nombre es Nadia Piazza, soy miembro fundadora de la agrupación Amauta, que es quien está invitando y con colaboración estamos gestando esta charla que va a dar Pablo hoy. Te doy la palabra, Pablo. Bueno, buenas tardes. Nuevamente disculpas, como dijo Nadia, por los inconvenientes. Yo creo que le escuché decir que antes el problema era que se rompía el auto y ahora se traban las computadoras. Y sí, el mundo no es perfecto, ¿qué va a hacer? Y sobre esto vamos a hablar. Así que fue un buen introito. Sobre la presentación, no creo que haga falta mucho más, ¿no? Ya Nadia dijo mucho. A mí me gustaría comenzar diciendo que la charla se trata acerca de la falta de contacto en la pandemia, ¿no? Pero me parece que el título completo tendría que haber sido acerca de la falta de contacto, conmoción y trascendencia. Porque la falta de contacto afectivo y contacto físico, al cual nos ha llevado el confinamiento, las cuarentenas y este tipo de cosas, también afecta a nuestras otras áreas de la vida, ¿no? Y no solamente ha afectado el contacto físico, sino que también el mundo de la conmoción, que es el mundo afectivo, el mundo de la trascendencia, que es el mundo que compartimos con los demás. Otra forma de decirlo hubiese sido decir, además de contacto, conmoción y trascendencia, decir cuerpo, alma y espíritu, o decir mundo perceptivo, mundo sensitivo y mundo normativo, o también decir hígado, corazón y cerebro en un sentido simbólico. ¿Y por qué esto? Porque nuestra falta de contacto va a afectar a nuestro mundo afectivo y también está afectando a nuestro mundo trascendental, que es el mundo que compartimos con los demás. No podemos tener una pata rota sin que las demás funcionen también mal, ¿no? Así que esta sería más o menos la idea del título completo, ¿no? Bien, podríamos decir que no caben dudas de que todos, estemos de acuerdo o no, incluso con las medidas que han tomado los gobiernos o los organismos de salud, por más que conscientemente pensemos lo que querramos pensar acerca de todo lo que está pasando, sentimos una enorme merma en el contacto afectivo, físico y, como dijimos antes, en el mundo espiritual. Eso, nos guste o no nos guste, nos afecta a todos, algunos más, otros menos, pero en realidad todos estamos enormemente imbuidos en esto, ¿no? Una cosa que yo pensaba mientras me preparaba la charla, que es una de las primeras veces que nos pasa incluso a los psicoterapeutas, a los psicoanalistas, de que tenemos que hablar de cosas que nos pasan a todos por igual, ¿no? Antes uno podía hablar de cosas que se supone que también a uno lo tocan, pero hablar sobre esto es hablar de algo que nos pasa a todos, y esto es algo muy nuevo, ¿no? Quizá nunca nos había pasado así, de esta manera, y en la era global, en donde compartimos todo lo que nos pasa, ¿no? En ese sentido, si miramos la imagen, es una imagen con la cual lamentablemente todos estamos muy familiarizados, y sentimos que nuestro entorno significativo ha cambiado mucho, nuestro mundo cambió, ha cambiado enormemente, ¿no? En ese sentido, nos sentimos como la rana hervida del experimento de Olivier Clerc, no sé si ustedes lo conocen, pero yo después lo busqué porque supuestamente era un mito, pero está probado experimentalmente, de que es un experimento cruento, ¿no? Porque es con un pobre animalito, pero si a una rana se la pone en una olla a temperatura constante, la rana va a tender a saltar, ¿no? Pero si uno le va calentando la temperatura a 0,02 grados Celsius, la rana no se va a dar cuenta que está sufriendo un aumento de la temperatura, se va a quedar adentro de la olla y se va a terminar hirviendo, ¿no?
Y de alguna forma esto es lo que a nosotros nos pasa. No nos damos cuenta de la enorme merma afectiva dentro de la cual estamos inmersos. No vamos a percibir la enorme fuerza que tiene, pero es acumulativo y de a poco entiendo que esto después todas estas cosas las vamos a tratar y pueden surgir en las preguntas. Si pensamos, por ejemplo, en los niños, y más quienes trabajamos en psicoterapia, tenemos la posibilidad de trabajar con niños, con adolescentes, con adultos mayores, con ancianos, ¿no? No caben dudas de que en realidad a los niños el mundo les ha cambiado enormemente, ¿no? Pensemos que no van a clases, su mundo ha cambiado de la noche a la mañana, no ven a sus compañeros, no ven a sus amigos, no van a las actividades que realizaban antes. Sus padres, si la llevan más o menos, están sumidos en una enorme crisis porque tienen que hacer actividades que antes no podían realizar, como cuidarlos, en el sentido de educarlos, estar más horas con ellos y a la vez trabajar, y los que se les han fundido los negocios, ni hablar, ¿no? Entonces esto a los niños los sume en un clima de mucha desolación y de mucho desamparo, por más que los padres hagan todo lo que esté a su alcance para ayudarlos. Lo mismo, y en el otro extremo, podemos pensar de los adultos mayores y los ancianos, ¿no? Ustedes piensen en una persona de, qué sé yo, de aproximadamente 70 y pico de años, que estaba jubilada o tenía alguna actividad de medio tiempo, que toda su vida pasaba por ver a sus familiares 1 o 2 veces a la semana, que tenía el cafecito con los amigos, que tenía actividades como talleres o algún tipo de actividad deportiva, y que todo eso significaba su razón de ser. Y nos hemos dado cuenta hasta qué punto, sin esas cosas, mucha gente también se está enfermando, ¿no? Y no por el COVID, sino también por las otras cosas a las cuales está llevando todo esto, ¿no? Sin ir saliendo de los extremos, ¿no? De los niños y los adultos, un estudiante universitario, por ejemplo, que antes iba a clases y se tomaba un café con los compañeros, hacía amigos nuevos, por más que haya actividades vía online, también tiene una enorme merma en todo en ese mundo significativo y en ese mundo compartido, que es el mundo que compartimos espiritualmente con los demás. Y esto es una cosa muy importante, ¿no? Porque en realidad, si nos ponemos a pensar, esto nos ha puesto a reflexionar mucho sobre la cuestión de que, ¿cómo decirlo? No es que primero somos y después convivimos. En realidad, somos porque convivimos. Estamos inmersos en un mundo de comunicación, ¿no? No existe esto que decía Blecher hace muchos años del el mito del hombre aislado, ¿no? Si nosotros hacemos la observación de abrir la canilla del agua fría y del agua caliente en la bacha del baño, y la dejamos correr, y le sacamos el tapón, y vemos que se arma como una especie de vórtice, de remolino, ¿no? En el agua, vamos a ver que ese vórtice, si lo pensamos de un punto de vista, pensamos que ese vórtice tiene una existencia individual, pero en realidad el vórtice existe porque existe toda el otra agua, ¿no? Y esto mismo nos pasa a nosotros. En realidad vivimos inmersos en una conexión con los demás, de la cual empezamos a cobrar cada vez más noticia, y esto lo ha hecho cada vez más patente, ¿no? Cada vez todo esto tiene mucha más fuerza y más evidencia para todos, ¿no? Y en la vida nosotros no solamente necesitamos un para qué vivir, ¿no? Configurado por nuestras actividades como el trabajo, ¿no? O las obras que estamos realizando. También nuestra vida consiste en para quiénes vivimos, ¿no? Y toda esta situación, como decíamos, más allá inclusive de nuestra conciencia, de lo que querramos pensar conscientemente, nos ha afectado en el para qué y en el para quiénes vivir, ¿no? Sea porque nos hemos desconectado más de nuestro entorno afectivo, o sea porque nos hemos desconectado más de las actividades que realizamos y que le dan sentido a nuestra vida. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se comprende? ¿Se oye bien? Bien. Entonces podríamos decir que surge una pregunta muy acuciante, muy
muy importante, ¿no? Y muy urgente. ¿Qué nos está pasando, no? Y acá en la diapositiva pusimos, ¿qué es esta desolación? Porque pensamos que la palabra desolación es lo que está pasando, ¿no? No es una soledad solamente, porque también de alguna forma podemos haber seguido compartiendo nuestra vida con algunos seres cercanos, ¿no? La desolación es a veces sentirse solo a pesar de estar acompañado, y es esta vivencia enormemente difícil de sentir que ha cambiado nuestro entorno, como si nos sintiéramos en una tierra extraña, ¿no? Como si no hubiésemos cambiado de terruño y extrañásemos a nuestra madre patria, ¿no? Una persona de pocos años que yo conozco, de alrededor de 5 años, cuando empezó todo el tema de la pandemia, hizo un comentario que, bueno, es profundamente conmovedor. Dijo, el mundo para mí se ha vuelto triste y opaco. 5 años, ¿no? Los niños tienen esta capacidad perceptiva y a veces de poner en palabras cosas que a nosotros nos cuestan mucho, ¿no? Bien, entonces, el propósito de esta charla es tratar de responder más a fondo la pregunta de qué nos está pasando. Y vamos a apelar para ello a una investigación que realizó la psicosomatología, principalmente Luis Chiosa y colaboradores, hace unos buenos años, que se pusieron a investigar sobre el significado inconsciente del síndrome gripal, y lo han podido vincular con el afecto de desolación. Pero ahora nos vamos a meter más, antes de entrar en el tema del síndrome gripal, el significado inconsciente, nos vamos a meter un poco más a fondo acerca de esto de qué es esta desolación que estamos sintiendo, a ver si podemos comprender mejor qué nos está pasando, a ver si le podemos otorgar mejores representaciones a todo esto que vivimos. En nuestra vida, cuando éramos fetos, nuestro entorno, yo les voy a decir esto, a muchos les va a sonar extraño, ¿no? Pero en realidad el psicoanálisis y la psicosomática hace muchos años, hace alrededor del año 40, del 40 al 50 en adelante, que viene investigando sobre el significado del psiquismo fetal, ¿no? En realidad considera que sí hay vida anímica en la vida intrauterina, ¿no? Obviamente que no se trata del mismo tipo de vida anímica que hay en la vida extrauterina, pero sí hay fantasías inconscientes, ¿no? Después, en todo caso, sobre esto podemos profundizar, ¿no? Cuando surjan las preguntas. Pero pensemos en esto, ¿no? El ambiente intrauterino tiene características fisiológicas y anímicas muy particulares, ¿no? La primera es que la temperatura es 10 grados Celsius mayor a lo que es la vida extrauterina, ¿no? Hay una sensación de ingravidez, ¿no? Todo el entorno fetal no tiene la misma fuerza de gravedad producto del líquido amniótico, ¿no? La alimentación se realiza de manera continua a partir de la vía placentaria, ¿no? Y se alimenta directamente en el hígado, y la respiración también se produce de esa manera, ¿no? O sea que estos son, si nos tuviésemos que imaginar un poco cómo es el entorno del feto, bueno, la madre uterina es algo que lo mantiene contenido, ¿no? Y todo ese entorno fetal es el mundo significativo, ¿no? Es su mundo, ¿no? Lo siente como parte del mismo. Bien, para que nos hagamos una idea de esto, yo tengo acá un pequeño videíto, voy a ver si se puede reproducir, si no, vamos a tener que salir adelante, a ver si me deja. Ahí va.
Perdón. Un segundito. ¿Se oye bien ahí? Sí, Pablo, se escucha bien. A vos te escuchamos, no sé si el video, si estás preguntando por el video. Todo se escuchaba bien. Ah, perfecto. Un segundito. Que no puedo pasar. Bien. Bueno, lamentablemente no me está dejando pasar la diapositiva. ¿Vos las estás viendo, Pablo? Sí, yo no puedo pasar a la siguiente. No sé por qué. Pero esas otras sí las podés poner. Sí, las primeras sí, pero las demás no. A ver. Encima hoy la persona que te acompaña es lo más ignorante en estas cosas. A ver, a ver. No, yo creo que ahí lo voy a solucionar. A ver. Posición. Pantalla completa. Ahí está. Ahí estamos. Ahí va. Bien. Bueno. Estábamos hablando de la vida intrauterina, ¿no? De todas las condiciones que suceden dentro de la vida intrauterina. Todos esos acontecimientos fisiológicos también tienen un correlato anímico, ¿no? También tienen un correlato psicológico, y decíamos que todo eso configuraba el mundo del neonato, ¿verdad? Perdón, del nonato. Después del videíto, bueno, ustedes habrán visto muchos otros por su cuenta, es muy conmovedor esto, ¿no? Y nos da más o menos una representación de cómo puede llegar a sentirse, ¿no? A cómo se puede llegar a sentir desde el punto de vista anímico. Una vez que sucede el nacimiento, ocurre lo que la pediatría le llama el periodo neonatal temprano. En realidad está dividido en muchas partes. El periodo neonatal tardío se dice que dura más o menos hasta el primer mes de vida, y el periodo neonatal temprano dura hasta que se cae el cordón umbilical. Todos los acontecimientos que suceden a nivel fisiológico tienen un correlato anímico muy fuerte. Pensemos que la temperatura, si adentro de la vida intrauterina era 10 grados superior, ahora es 10 grados menor. Y el clima extrauterino se siente frío de golpe. Ocurre la primera respiración, se activa el sistema cardiorrespiratorio, el aire frío entra a los pulmones. Acuérdense que los pulmones antes estaban llenos de líquido amniótico, ¿no? Y cumplían una función
mínima con respecto a la respiración se hacía a partir de vía placentaria. El neonato también empieza a digerir por sí mismo. De golpe la gravedad también le pesa, porque antes vivía en un mundo de más ingravidez, y de golpe ahora la gravedad también tiene que hacer un esfuerzo muscular también como para realizar movimientos. Y fíjense que en el video que vimos, los movimientos que antes deberían haberse hecho de una manera más sencilla por la situación del líquido, y ahora pesan, y fíjense que uno ve un neonato que tiene que mover la cabeza, bueno, levantar el cuello es todo un logro, ¿no? Hasta que empieza a gatear y todo esto es mucho más forzado, ¿no? Bien. Estos cambios tan complejos desde el punto de vista fisiológico como el punto de vista anímico, quedan muy bien representados bajo el término desolación, ¿no? Es esto que decíamos al comienzo. El neonato siente que ha perdido todo un entorno significativo, todo un mundo que lo hacía sentir contenido. Ha perdido a la madre uterina, ha perdido todo un entorno que configuraba su mundo, ¿no? Y tiene que hacer todo un esfuerzo, ¿no? Nosotros ahí en la diapositiva, bueno, fíjense que es parangonable a alguien que ha perdido a su madre patria, ¿no? Alguien que ha perdido todo el mundo que le resultaba conocido. En ese sentido, el neonato se siente profundamente desolado, ¿no? Y en ese sentido, tiene que reencontrar en la madre pecho algo de la madre umbilical perdida, algo de la madre fetal perdida, ¿no? Y tiene que hacer un duelo por ella, ¿no? La madre pecho, bueno, va y viene, la alimentación es intermitente, el cuerpo de la madre se percibe de manera distinta, ¿no? Tiene que reencontrarla con la mirada, con el olfato, con el olor, ¿no? Es un todo reconocimiento y una especie de reencuentro con una madre distinta, ¿no? Y de alguna forma es un duelo que todos en alguna medida tenemos que realizar, ¿no? Esa unión, digamos, esa unión que el neonato de alguna forma vuelve a percibir con la madre fetal, con la madre pecho, perdón, es todo un proceso de duelo, como decíamos, ¿no? Y en realidad configura lo que se ha llamado una experiencia de salvación. ¿Por qué le decimos experiencia de salvación? Porque si se sentía desolado por la pérdida de la madre fetal, de golpe, ahora, si puede adaptarse a la madre pecho, se siente salvado, es un reencuentro, ¿no? El pecho ahora también pasa a formar parte de su mundo, y ocurre lo que Freud le llamaba el yo de placer puro. ¿Qué es el yo de placer puro? El yo de placer puro es esta vivencia de todo lo bueno es mío, y todo lo malo es externo, ¿no? Una forma en la cual nosotros podemos ver que todo esto pervive en la vida adulta es cuando una pareja discute por un hijo, ¿no? Y cuando el hijo saca 10 en alguna materia es mi hijo, cuando se porta mal es tu hijo, ¿no? Esto de lo bueno es mío y lo malo es tuyo, tiene que ver con esta cuestión de yo de placer puro, ¿no? Y de alguna forma, bueno, el neonato siente que el pecho forma parte de su vida. Y es una parte de él, forma parte de su yo, ¿no? Pero un mal día, ese pecho también empieza a tener un comportamiento independiente, se maneja a su voluntad, va y viene, no está cuando el bebé lo necesita, ¿no? Y de alguna forma el bebé siente que ese pecho, al alejarse y a perderse como una parte de su yo, marca una injuria, una herida muy dolorosa, ¿no? Que es sentido como una mutilación, y es a lo que nosotros le llamamos primera falta, ¿no? Y cuando se vive ese distanciamiento del pecho, porque bueno, qué sé yo, surge un hermanito, porque está la presencia más fuerte del padre, porque la madre tiene actividades, porque se produce un inevitable alejamiento, esto al bebé lo deja injuriado, lo deja muy dolido, ¿no? Y se siente que se le reinstala de nuevo la antigua vivencia de la desolación. ¿Hasta aquí estamos? Bien. Esta desolación de nuevo, que digamos,
la pérdida de la madre pecho, que de alguna forma reinstala la vivencia de desolación, deja una huella muy profunda en todos nosotros. De alguna forma, siempre vamos a anhelar ese contacto de piel a piel, siempre vamos a anhelar esa situación uterina de sentirnos contenidos, de ser comprendidos sin palabras, de que haya un objeto que resuelve todas las cosas por nosotros, sin tener que hacer tanto esfuerzo, ¿no? Es algo que de alguna forma se vuelve a reencontrar en la experiencia del enamoramiento, ¿no? Pero que de alguna forma se vuelve a perder. Una de las formas que tenemos de salir de esta vivencia dolorosa es buscando ser el centro de la escena, es buscando ser protagonistas. De alguna forma con eso intentamos paliar el dolor de la primera falta. Y a veces cuando la tragedia que tiene la búsqueda del protagonismo es que el protagonismo nunca se sostiene, ¿no? Siempre hay alguien que va a tener más protagonismo que nosotros, y se vuelve a reinstalar la desolación. Cuando de alguna forma se elabora la búsqueda de protagonismo, se intenta encontrar reconocimiento en las personas que tienen algún tipo de protagonismo, pero el problema trágicamente de nuevo es ese, de que en realidad el reconocimiento tampoco se sostiene, ¿no? Y se vuelve a instalar la desolación. Y fíjense que si uno se pone a pensar profundamente en esto, esto dura toda la vida. Siempre estamos elaborando esta situación, ¿no? Y lo tenemos resuelto de la noche a la mañana. Va a pasar siempre. La primera falta es esta pérdida de la madre fetal, ¿no? La segunda falta es la búsqueda de protagonismo. La tercera falta es la búsqueda de reconocimiento. Y hay una cuarta falta, que es cuando podemos lograr elaborar estas cosas un poco más. Cuando ya dejamos de hacer las cosas por buscar reconocimiento, buscar protagonismo, y sentimos que podemos encontrar placer en obras trascendentes, ¿no? Y en actividades que nos llenan la vida. Pero a veces sucede que las personas que más amamos y que más necesitamos no disfrutan de la misma forma de las cosas que logramos, ¿no? Se dice que Atahualpa Yupanqui, cuando le contó a la madre que había ganado una especie de medalla de honor, si no me equivoco, la madre le dijo: hijo, ¿cuándo te vas a conseguir un trabajo como la gente? ¿No? Y fíjense, una persona tan importante como la madre que le dijera eso, ¿no? Y bueno, de alguna forma hay que convivir con ese dolor, pero si se tiene más o menos elaborado todas estas otras faltas, se va a poder poner la vida con alegría en las obras en marcha, ¿no? Y se va a poder también disfrutar de los logros ajenos y de compartir la vida con personas significativas. Bien. Segundo que estamos, ahí paso de nuevo. No. Pasa que estoy con una computadora que no conozco. Bien. Pero vamos a dejar de depender de las imágenes y vamos a ir por nuestra cuenta, porque si no se va a complicar la cosa. Hasta aquí estamos, ¿no? Con las faltas, ¿no? Con las 4 faltas. Ahora vamos a hacer un pequeño parate hasta aquí. Hemos hablado de toda esta situación de pérdida en la cuarentena, en el aislamiento, en la pandemia, ¿no? Hemos tenido una idea de lo que es la desolación, de lo que es la primera falta, de cómo esto afecta a nuestro mundo significativo, de nuestro para qué vivimos, de cómo nos sentimos desolados, ¿no? Y ahora vamos a ver qué relación tiene esto con el síndrome gripal, ¿no? Porque la promesa de la conferencia tiene que ver con eso, ¿no? Vamos a hacer un breve introito sobre lo que es las relaciones entre el cuerpo y el alma, ¿no? Digamos que en realidad tendemos a pensar que el cuerpo y el alma son dos entidades diferentes, ¿no? Es algo que la psicosomática clásica le ha llamado paralelismo psicofísico. Un segundito que estoy viendo, a ver si lo puedo... No,
parece que nos tenemos que resignar. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas noches. Me parece que tiene que tocar los puntitos blancos que tiene acá abajo, Puntitos blancos. que es que le corre a las vías. A ver. Viene en el medio, debajo de la imagen. Hay puntitos blancos como que va corriendo. No, más abajo. Sí, pero pasa que acá no me aparecen en la computadora. Ese es el problema, que no los puedo visualizar en la computadora. Y no sé por qué. A ver si achico el zoom. No. No sé qué pasa. ¿Ustedes me oyen bien? Voy a seguir así porque si no se hace mucho lío. No sé qué pasa. A ver. ¿Me oyen bien, verdad? Bien. Decíamos que... voy a sacar la función de compartir. Decíamos que el cuerpo, el alma y el espíritu, en realidad son como tres caras de un mismo aspecto, ¿no? En realidad a veces enfermamos del cuerpo, a veces enfermamos del alma y otras veces del espíritu, pero siempre son una cosa interrelacionada, ¿no? Pensémoslo así. Cuando una persona enferma de enuresis, supóngase un niño que se hace pis en la cama, ¿no? A veces podemos pensar que es la descomposición de un mecanismo fisiológico, como por ejemplo cuando pensamos en una infección urinaria, cuando pensamos en los microbios, en las bacterias. Podemos pensar que tiene un conflicto con la ambición, ¿no? O podemos pensar que es producto también de una problemática familiar. Lo mismo podemos pensar de la delincuencia, que es un asunto que tiene que ver con el delincuente, o que tiene que ver con la familia, o que tiene que ver con toda la sociedad. Siempre enfermamos, y cuando algo enferma los tres aspectos de la vida, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Cuando decimos espíritu nos referimos a lo que las almas tienen en común, ¿no? A lo que todos compartimos, que es esto que hablamos al principio del mundo normativo, ¿no? Bien. Y la medicina y la biología siempre han estudiado condiciones necesarias pero no suficientes. Es decir, cuando alguien enferma de tuberculosis, ¿no? Sabemos que está presente un bacilo, que es el bacilo de Koch, ¿no? Pero no todas las personas que están en contacto con el bacilo de Koch enferman de tuberculosis. Es una condición necesaria, mas no suficiente, ¿no? Y desde la psicosomatología lo que decimos es de que tiene que haber una predisposición, ¿no? Tiene que haber una predisposición anímica, tiene que haber una característica del propio carácter de la persona para que se desencadene la enfermedad. Si no, con el virus solo tampoco alcanza. ¿Se comprende? Con la bacteria, perdón. Bien. Con respecto a la gripe, es importante que digamos de que en realidad no estamos diciendo que la gripe y el coronavirus sean lo mismo, ¿no? Sabemos que no lo son, de hecho son virus muy distintos, ¿no? Lo que sí hablamos, por eso es que al principio de la conferencia estamos hablando del síndrome gripal, que es un síndrome que también un conjunto de signos y síntomas que está presente en un montón de otras enfermedades que no son exclusivamente la gripe o el causado por el virus influenza, ¿no? Está presente en un montón de otro tipo de infecciones y una respuesta general del organismo, ¿no? Este síndrome que conocemos con el cuadro típico de la gripe. Si vamos a los síntomas típicos, y bueno, ¿qué tenemos? Los trastornos respiratorios, el catarro, la tos, el moco, la tos seca, ¿no? Estamos hablando del síndrome gripal clásico, ¿no? Después, si quieren, en algún punto se puede comparar con muchos de los síntomas graves que aparecen en infección por coronavirus grave.
Tenemos la fiebre alta, una fiebre en B que se llama, que aparece más baja al principio, perdón, más alta al principio, a mitad de la infección, a mitad de camino de la semana de la gripe, baja y después vuelve a subir para después desaparecer. Tenemos cefaleas, a veces la presencia de cefaleas, la presencia de mialgias y artralgias, dolor corporal, dolor retroocular, bueno, todas estas características que forman el cuadro típico de la gripe, ¿no? ¿Y qué dice la psicosomatología sobre esto? Dice que los síntomas, los signos y síntomas de la gripe ocultan y representan si volvemos a lo que dijimos antes, ¿no? Habíamos dicho que cuando se pierde la madre intrauterina, cuando se pierde a la madre fetal, ¿no? Se sucede todo esto del periodo neonatal temprano, ¿no? Que es esta vivencia de desolación, este clima sentido como frío, la situación de que la gravedad pesa, ¿no? El contacto con el aire frío en los pulmones, ¿no? Y lo que la investigación cuenta, que me parece que es algo muy, muy importante poderlo comprender, ¿no? Es que cada uno de los signos y los síntomas que configuran el síndrome gripal puede ser retrotraído al conjunto de sensaciones que ocurren en el periodo neonatal temprano. Y vamos a ver cómo se haría esto, ¿no? Por ejemplo, en el año 1991, más o menos, Chiozza y colaboradores investigaron en el significado de los trastornos respiratorios, ¿no? Ellos decían de que en realidad todos los trastornos respiratorios ocultan una vivencia de desánimo y de desaliento que permanece inconsciente. El aire que respiramos se presta para ser un símbolo también del intercambio socioespiritual. Fíjense que nosotros también le llamamos atmósfera, no solamente al acontecimiento físico, sino que también al acontecimiento anímico, a la atmósfera que hay en un clima social, ¿no? Cuando uno entra a un lugar y dice acá hay buena o mala atmósfera, ¿no? Son una misma palabra para referirnos a algo psíquico y a la vez a algo físico, ¿no? Entonces lo que dicen los autores, bueno, es una investigación larga, lo estamos contando como muy escuetamente, pero los autores dicen de que en realidad todo trastorno respiratorio oculta una vivencia de desaliento, ¿no? Y en la investigación de la gripe, los síntomas respiratorios pueden representar una vivencia de desaliento con respecto a la pérdida de la madre fetal perdida, ¿no? El neonato se siente profundamente desalentado, y el catarro, la tos y el moco también pueden estar vinculados a esta vivencia de desaliento y de desánimo por la pérdida de la madre fetal, ¿no? La tos seca puede remedar el primer contacto con el aire frío y seco que se siente al momento del nacimiento, que es el primer contacto extrauterino, ¿no? El moco puede expresar la vivencia de un llanto inconsciente que permanece reprimido, e inclusive frente al frío, sentido por el contacto frío de los pulmones, puede ser un intento de restituir el ambiente fetal, que era acuoso, que era líquido. Con respecto a la fiebre, podemos decir de que en realidad los síntomas de la gripe son producto de un malentendido. La fiebre, digamos, se produce cuando el termostato hipotalámico, ¿no? Siente el clima frío y levanta la temperatura como un mecanismo de termorregulación, ¿no? Pero lo que siente la persona que se engripa es más bien que el clima afectivo está frío, ¿no? En realidad es el clima afectivo por la pérdida de todo un entorno significativo. Y lo vamos a explicar mejor, ¿no? Todo este mundo que de alguna forma configuraba el mundo prenatal, de alguna forma con el tiempo lo vamos a tender a depositar en todas las personas del entorno, ¿no? El mundo significativo que antes era nuestra madre fetal, con el tiempo pasa a ser las personas que más amamos, ¿no? Pueden ser nuestros padres, pueden ser hermanos, puede ser nuestra pareja, pueden ser nuestros hijos. Y cada vez que sentimos que algo cambia en este mundo,
¿no? Sobre el cual depositamos toda la experiencia fetal, nos volvemos a sentir nuevamente desolados como el neonato, ¿no? O sea que cuando una persona hace una fiebre, ¿no? Una fiebre intensa, está expresando y simbolizando con la temperatura alta que la fantasía de levantar la temperatura de un clima afectivo frío, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las mialgias y en las artralgias, que son el dolor corporal, ¿no? También pueden expresar la fantasía de un sentimiento de impotencia y de sentirse apaleado que siente el neonato por la pérdida de la madre fetal, ¿no? ¿Qué queremos decir con todo esto? Que cuando sentimos que las personas del entorno que configuran nuestro mundo significativo, que configuran nuestro mundo, cuando el vínculo con esas personas cambia abruptamente, nos sentimos nuevamente desolados como el neonato, ¿no? El asunto es que ese sentimiento no lo podemos tolerar en la conciencia. No podemos sentirnos desolados, ¿no? Cuando hacemos una gripe muy intensa, en realidad no podemos tolerar en la conciencia el sentimiento de desolación, si no, no nos enfermaríamos. Nos enfermamos porque el sentimiento de desolación lo reprimimos. Y aparecen como un sucedáneo en la conciencia una sintomatología física, ¿no? Que son los trastornos respiratorios, la fiebre, el dolor retroocular, las mialgias, las artralgias. ¿Se entiende? ¿No? Esto es como una especie de norma de la psicosomatología, para decirlo así, ¿no? Una norma, como una regla, ¿no? Cuando nosotros queremos mantener fuera de la conciencia un conflicto afectivo, lo convertimos en realidad en algo físico para ocultar el significado que eso tiene. Es preferible a veces sentir todos los síntomas de la gripe, ¿no? Antes que sentir una enorme desolación, antes de sentirnos enormemente desolados, ¿no? Bien, y acá está el punto que se conecta con todo lo que dijimos al comienzo. Después, bueno, vamos a hacer, les voy a pedir que, bueno, que hagan las preguntas, así aclaramos todo, porque esto es una cosa introductoria, ¿no? Pero el aislamiento social, la falta de contacto afectivo, la cuarentena, la presencia del barbijo, el no podernos ver con nuestros seres queridos, el haber perdido todo el entorno que configuraba nuestro para qué vivimos, todo esto nos hace sentir profundamente desolados y nos acerca cada vez más a sufrir de gripe. ¿Se comprende? ¿No? Esto es lo que me parece que es lo importante, lo que es importante recalcar de todo esto, ¿no? De que toda esta situación del aislamiento, ¿no? Podemos estar de acuerdo con esto, podemos no estarlo, ¿no? Pero el aislamiento social y el distanciamiento nos hace sentir desolados y nos acercan más a la gripe, una gripe que en algún punto se está buscando evitar, ¿no? Ojo, no estoy diciendo de nuevo que el coronavirus es una gripe, ¿no? El coronavirus, en su forma muy fuerte, es gravísima, lo sabemos, ¿no? Pero tiene características del síndrome gripal, ¿no? La fiebre alta, las artralgias, los trastornos respiratorios graves, ¿no? Que también tiene todo este mosaico de vivencias, ¿no? Del desaliento, el desánimo, ¿no? Bien, esto era lo que yo les quería traer, espero que no se haya hecho lío, se desorganizó un poco por el tema de la falta de visualización de las diapositivas, pero bueno, ahora espero sus preguntas para ver si lo podemos comprender mejor. Muchas gracias. Bueno, quien tenga preguntas, nos ordenamos y se las hacemos a Pablo. Patri, tenés cara de hacer preguntas. Estás muteada, Patri.
No, no te escucho, no quiero escucharte, desmuteate, porfa. ¿Ahora? ¿Ahí sí? Perfecto, sí. Ah, bueno. No, te decía que estaba elaborando la pregunta. Pero no sé cómo, bueno, cómo salga. Como salga, Patri, mándala. ¿Cómo salga? La pandemia, vamos a hablar de eso, de la pandemia, que era lo que estábamos hablando, la pandemia provoca en nosotros que caigamos en ese síndrome gripal, que sintamos ese aislamiento, no, que nos sintamos con todo lo que describiste que nos pasaba con la gripe, que estamos reclamando o necesitamos de algo del entorno y demás. Y a mí me parecía que era al revés. A ver, yo lo estaba pensando en la cabeza. En mi cabeza yo quería llegar. La situación de la pandemia. Aquí anda mi terapeuta por ahí, por eso estoy un poco, lo vi ahí. En la pandemia nos cambió nuestra forma de vida, ¿sí? Ese cambio que sufrió mi vida, quiero hacer la comparación con la gripe, o con lo que expresaste que nos pasaba cuando teníamos gripe. A ver, porque no me pasó, no tuve ni fiebre, no tuve ni tos, no tuve ni nada, y sin embargo algo externo hizo que cambiara mi vida. Y luché para preservar lo que yo tenía válido en mi vida para seguir conservándolo, pero indefectiblemente hay cosas que han cambiado. Sí. ¿Soy clara en lo que...? No sé si es una pregunta o estoy reflexionando acerca de lo que dijiste. Creo comprender, Patricia, lo que voy a decir. Mirá, yo creo que es importante esto para aclarar una cosa, ¿no? No todo el mundo se va a enfermar de gripe, porque no todo el mundo vive la desolación de la misma manera. Esto no es una cosa lineal, ¿no? Si vamos a todo lo que dijimos antes sobre el tema de la exposición de la gripe, ¿no? En realidad, esa primera falta, ese duelo por esa madre intrauterina, lo hacemos todos, lo tenemos que hacer todos, pero el asunto es que hay personas que lo hacen mejor y otras personas que lo hacen peor. Y a quienes lo hacen peor, a ese duelo, queda esa huella y una predisposición a sentir la desolación de manera más intensa, ¿no? Y si tiende a vivir la desolación de manera más intensa, es mucho más probable que enferme más de gripe que otras personas. Hay personas que se enferman de gripe muchísimo, hacen cuadros gripales durante todo el año sin parar, y hay personas que han hecho 1, 2, 3 gripes graves durante toda su vida, ¿no? Y esto tiene que ver mucho, además de todo lo que sabemos a partir de la biología, ¿no? Y a partir de la virología y de la inmunología, etc. Esto no excluye toda la explicación fisiopatológica, ¿no? Pero además de todo esto, hay una predisposición de carácter, ¿no? Hay personas que tienden a vivir la desolación de manera mucho más intensa, a sentirse continuamente desoladas, ¿no? Y uno podría preguntarse, bueno, pero ¿por qué alguien tiende a sentirse siempre desolado? Y bueno, porque de alguna forma, esquematizándolo mucho, siempre se espera que el encuentro sea ideal. Siempre se espera que el contacto sea similar al de la madre fetal perdida. Y mientras más esperamos que los encuentros sean ideales, más desolados nos sentimos. ¿No? ¿Se comprende? Ahora, digamos, todo esto que ha sucedido con la pandemia, ¿no? A todos nos hace sentir desolados. El asunto es que será más o será menos de acuerdo a cómo lo viva cada uno y de acuerdo a la predisposición que traiga. Posiblemente vos a esto lo pudiste sobrellevar mejor, pero hay gente que no lo ha podido sobrellevar mejor. De hecho que sí. ¿No? De hecho hay gente que se muere, y hay gente que si estaba depre, está mucho más depre, ¿no? Y si antes se sentía desolada, se ha sentido mucho más desolada, y se ha infectado de otras cosas, no solamente de COVID, se ha infectado, o se le han agravado predisposición a otras infecciones, ¿no? Digamos, todo esto que está pasando, también la gravedad del asunto depende de la predisposición que uno traiga, ¿no? ¿Se comprende o no? Sí, sí. ¿Y sabés lo que más bueno, yo no sé si me preocupa tanto, pero en un momento sí era el tema de decir todos los cambios que hubo en nuestra vida, en la forma de manejarnos, incluso cuando volvimos a salir a la calle, digamos, cambiaron todas las rutinas, es decir, para hacer cualquier cosa tenías que pedir un trámite, llegar a un lugar tenías que hacer cola, esperar el barbijo, el alcohol, toda esa historia.
con gente que dejaste de ver, porque hay gente que todavía no quiere juntarse con uno para compartir un momento y demás. Y yo digo, bueno, ya no pesa tanto eso, ¿por qué? Porque me estoy acostumbrando a eso, o llegará un momento que de nuevo se hará el clic y volveré a lo de antes, o será que, bueno, que vamos a eso y vamos tratando de buscar dentro de uno aquello que nos salva, en definitiva, porque Claro. el cambio fue muy grande. Sí, sin duda que sí. Bueno, mirá, hay gente que se ha podido adaptar mejor y otra que no. Hay gente que lo vive como diciendo, bueno, yo no quiero, al dar esta charla, ¿no? Yo tampoco, yo traigo todo esto como una manera de profundizar en los afectos estos para que podamos comprender un poco más a fondo qué nos pasa, qué podemos sentir, ¿no? Pero quisiera estar lejos de una mirada muy pesimista sobre el asunto, ¿no? Sin duda que lo que está pasando es malo, ¿no? Pero también vaya a saber si esto también nos da posibilidad de elaborar otras cosas, ¿no? Pero de nuevo, el asunto más optimista o pesimista va a depender mucho de la cuestión caracterológica, ¿no? Hay gente a que todo esto lo ha tirado muy abajo, le ha enfermado más. Hay otra gente que dice, bueno, esto será la circunstancia, me vinculo con la gente que me puedo vincular, a mi actividad la realizo más o menos de la manera que voy pudiendo, no es lo que era, pero la tendré que apechugar y no queda otra. Tendré que ver la manera de cómo seguir haciendo mi vida, ¿no? Pero esto es algo que no todo el mundo puede hacer. Ya. Hola, ¿cómo andan? ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí. Ahora sí, mi abuela acá. Ahora sí pude con el teléfono. Estaba escuchando lo que estaba escuchando. Y por lo que entiendo que van comentando, o sea, te referís más a una cuestión de la capacidad de adaptación a todas estas cosas nuevas, digamos, que nos van pasando para lograr mantener el estado de ánimo por ahí, Sí. digamos, en una posición para cuidar nuestro cuerpo, me imagino. O sea, que al fin y al cabo, la capacidad de adaptación a todos estos cambios que no estábamos esperando y que son abruptos para algunos y para otros no tanto, es lo que determina nuestra salud física por ahí también. O sea, ¿es algo así? ¿Esa es la idea? Sí, esa sería como la idea general, pero digamos, ¿qué sería lo específico de esto, ¿no? Sacándolo inclusive del tema de la gripe? De que nuestra capacidad de adaptación, ¿no? También va a depender mucho de nuestras predisposiciones anímicas, ¿no? De nuestro carácter, ¿no? Yo creo que decirlo así como capacidad de adaptación quedaría como algo muy general, lo cual es cierto, ¿no? Perdón porque no te puedo ver porque no me sale tu nombre. ¿Cómo te llamas? Nahuel Nahuel. Soma. Bien. Pero sí, en términos generales podría decirse que es una cuestión de adaptación, ¿no? Pero ¿a qué quería ir también con todo este tema, ¿no? Del tema de la charla, de que si nosotros tomamos más conciencia acerca de cuál es la pérdida, y verlo de manera realista, no ni optimista ni pesimista, ¿no? Sino ser lo más realistas posible acerca de lo que hemos perdido, de lo que nos falta, posiblemente nos podamos adaptar mejor, ¿no? Si alguien está atravesando un duelo profundo porque perdió un ser querido, pero atraviesa el duelo de manera mala, negando todo lo que con eso perdió, en realidad no se va a adaptar mejor a las circunstancias, ¿no? No sé si me explico. Y me parece que lo que hemos perdido, bueno, son muchas cosas, ¿no? Y es mucho más profundo de lo que pensamos, ¿no? Por eso ponía el ejemplo de la rana de Oliver Clerk, ¿no? En realidad a veces no tomamos noticia de cómo todo esto nos afecta, pero está dejando una merma que tenemos que ver la manera de cómo encontramos sustituciones, y lo vamos a encontrar primero y principal cuando nos conectemos acerca de qué es lo que hemos perdido, ¿no? Hemos perdido el contacto físico, eso también afecta el contacto afectivo, ¿no? Y ha cambiado nuestro mundo espiritual, y ha cambiado el para qué y el para quiénes vivimos. Eso no es poca cosa, ¿no? Todo esto se ha reconfigurado de una manera muy fuerte, y a lo que quería ir es que mientras más conciencia tengamos de esto, mientras más conciencia tengamos de cómo nos sentimos, ¿no? Posiblemente esto nos ayude a salir mejor.
Bueno, ahí hace referencia a algo que justamente también, ya lo nombraste antes, es la conciencia. Es hacer consciente, digamos, lo que estamos pasando y cómo, digamos, lo que estamos perdiendo también. Así es. El tema es que esto es digamos, es un pensamiento que tengo, digamos, que el hecho de hacer más consciente las cosas que uno está perdiendo, por ahí hace digamos, que el estado de ánimo, o sea, sea más susceptible también. Por ahí, un poco de inconsciencia, o sea, en ese caso ayudaría. O sea, si esa fuera la teoría. O sea, Sí, con mira, el hecho de hacer consciente lo que estamos perdiendo. como psicoanalista te tengo que decir que no estoy de acuerdo, ¿no? Pero, ¿por qué? En realidad es un malentendido muy habitual, de pensar de que si uno hace más consciente las cosas, eso va a traer un sufrimiento y eso es más difícil, ¿no? Si uno no hace consciente las cosas, eso en realidad sigue actuando de manera peor, ¿no? Si uno tiene angustia, ¿no? Y está muy angustiado, lo mejor que a uno le puede pasar es detenerse, conectarse con la angustia, comprender qué pasa y por qué uno está angustiado, ¿no? Y ahí poder seguir avanzando, porque eso es lo que va a permitir una elaboración de la angustia, ¿no? Pero si uno niega la angustia, entonces aparece, pero de otras formas. Hay un eco, no sé si alguien tiene prendido un micrófono. Hay que silenciar todos los micrófonos, así no se hace ese eco. Ah, bien. Se comprende, digamos, la angustia inconsciente, por ejemplo, ¿no? Puede aparecer a veces como taquicardia, puede aparecer como falta de aire, como un ataque de pánico que no sabemos de dónde viene, ¿no? Un malestar que se manifiesta no solamente somáticamente, sino que se manifiesta en distintos aspectos de nuestra vida. Vamos a intentar evitar toda situación que nos despierte angustia, nos vamos a alejar de leer los libros que nos van a angustiar, y nos vamos a alejar de las personas que están angustiadas, y bueno, de a poco nuestro mundo se va empobreciendo, porque siempre estamos evitando, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hacer consciente las cosas es un mal negocio. Se termina pagando un precio muy caro. Al principio parece que es más barato, pero después es mucho más caro, se paga con intereses. Esa es la idea por la cual yo pienso que en realidad la cuestión de no hacer consciente las cosas no nos va a ayudar. Yo pienso que en realidad pensar más bien en todas estas cosas que sentimos nos va a ayudar a encontrar salidas mejores, encontrar salidas más sanas. No sé si me explico. Sí, está buena la explicación. O sea, en eso también coincido por ahí. O sea, el hecho de hacerlo inconsciente, el del evitar, era para como gestionar un poco también esa cantidad de conciencia, no sé cómo decirlo, como que ir incorporándolo de a poco. Sí. Porque, o sea, por ahí la pregunta ahora es, ¿cómo hacemos consciente todo lo que por ahí nos va llegando, o la mayor parte lo que podamos, sin que eso nos haga mal? Porque al fin y al cabo, si para nosotros eso es mucho, también nos estamos enfrentando a algo que por ahí nos termina haciendo mal. O sea, ¿cómo sería la mejor forma de gestionar eso? Y sí, es de a poco, Nahuel, ¿no? Digamos, uno no va a poder procesar todo, ¿no? Y cuando me refiero a procesar, no me refiero a entender todo lo que pasa en el mundo, porque nadie lo entiende, ¿no? En realidad el nivel de desconcierto que tenemos con esto, desconcierto intelectual, en todos los ámbitos, ¿no? Económico, médico, afectivo, es muy grande, se van a escribir libros enteros sobre todo esto que ha pasado en el 2020 y no lo vamos a terminar de entender, ¿no? Y de cómo esto ha impactado en toda la vida. Pero cuando me refiero a procesar, me refiero más a lo que uno vive íntimamente, ¿no? De cómo uno realmente se siente, de tratar de ponerse la mano en el corazón y decir, bueno, a ver, yo cómo me estoy sintiendo con esto, ¿no? Porque si uno se pone a ver, por más que uno haya seguido trabajando, qué sé yo, los psicoanalistas, los psicoterapeutas seguimos trabajando vía online mucho, ¿no? Pero de igual manera sentimos una merma enorme. No es lo mismo ir a ver a nuestros pacientes en contacto, estrecharles la mano, tenerlos en el consultorio, ver cómo vienen en el estado de ánimo, percibimos los olores, ¿no? Percibimos más los tonos, percibimos cómo camina, cómo toca el timbre, todas esas cosas que parecen detalles nimios,
forman parte mucho de la comprensión profunda que tenemos de los seres humanos, ¿no? Y los pacientes también nos perciben a nosotros, y eso es una comunicación inconsciente-inconsciente, es algo que va más allá de lo verbal, ¿no? Entonces, en el contacto online, si bien podemos proseguir con las cosas, pero proseguimos de una manera incompleta, ¿no? Nos falta como todo el sabor de todo lo otro, y eso no lo podemos negar, ¿no? Porque si a mí un paciente me dice, es lo mismo que usted me trate online, que me trate presencialmente, yo le voy a decir, no, no es lo mismo. Y yo no lo puedo negar como psicoanalista, porque si yo lo niego, entro en hacerle un daño al paciente, porque en realidad hay una cosa del encuentro de persona a persona que es mejor. En realidad es insustituible, ¿no? Uno se va a poder ayornar, yo también me ayorné, y yo también dije, bueno, si no atiendo así, hay mucha gente que no lo va a poder atender. Hay mucha gente que no ha podido salir de la casa por ser paciente de riesgo, ¿y qué voy a hacer? ¿No? Pero yo no me puedo engañar pensando que es lo mismo, ¿no? Pablo, Sí, sí. A eso me referí yo cuando te pregunté si no corremos el riesgo de acostumbrarnos a esto, que no nos gusta y que no queremos. sí. Ese es ¿a qué se tiene que aferrar uno para no terminar abandonando todo y decir, bueno, esta es la vida que me toca ahora, todo así, virtualmente, online o lo que sea, y no es eso lo que queremos? Sí. Porque por ahí, viste, pasa el tiempo. A mí, por ejemplo, mi mamá, que está en una residencia, la veo ya va a ser un año a través de un vidrio. Bueno, salvo en algunas ocasiones que hacemos trampa y paso un momento. Pero ¿me entendés? Entonces, yo no quiero acostumbrarme a eso, aunque la realidad me esté mostrando que esa es la mejor forma o lo que quieran decirme, pero uno corre el riesgo de acostumbrarse a eso, a esas cosas que uno no quiere acostumbrarse. Sí. ¿A qué nos tenemos que agarrar para que eso no nos acabe? Sí. Eso fue lo que te quise decir. Sí, sí. Y es cierto, ¿no? Hay un dicho que dice, ¿y cómo estás? Y mal, pero acostumbrado, ¿no? El riesgo es ese, ¿no? Que nos acostumbremos a esto que tampoco está bien, ¿no? A ver cómo decir, uno se tiene que adaptar, nadie dice que uno se tenga que rebelar y salir en contra de las medidas que han tomado los organismos de salud y los gobiernos de todo el mundo, ¿no? Pero justamente pienso que es importante esto de, bueno, de no negar la enorme carencia en la cual estamos, ¿no? Ha cambiado toda nuestra vida cotidiana, ¿no? Este contacto que tanto nos hace falta, bueno, tiene mermas grandes y afectó todo lo otro. Quizá parezca una exageración que yo estoy diciendo todas estas cosas, pero por eso yo ponía todo esto del para qué y el para quién vivimos y todo esto, porque si uno se pone a pensarlo un poquito más a fondo, esto ha afectado el sentido de nuestras vidas. Totalmente. ¿No? Si las cosas que realizamos y las personas para las quienes vivimos forman el sentido de nuestra vida y todo eso cambió, ¿qué no afectó el sentido de nuestra vida? ¿No? Y uno dice, bueno, pero no es mucho pensar así, ¿no? No estaremos exagerando. Bueno, lo que estoy diciendo en esta charla es que es como que me parece que nos tenemos que dar la oportunidad de pensar de que en realidad sí, ¿no? De que en realidad esto está afectando el sentido de nuestra vida. Y que no está tan bueno terminar de acostumbrarse y resignarse, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Quiere hablar? Mi nombre es Andrea. ¿Se me escucha bien? Sí, Andrea, sí, yo te escucho bien. Pablo. Yo justamente pensaba eso, o sea, todo este tiempo, ya hace un año. Yo soy de Formosa, seguramente sabrán la noticia de la provincia. Y yo pensaba que una vez más se nota cómo todavía no vemos la importancia de la salud mental. Siempre se reconoce más la salud física que la salud mental. Como que si estamos bien físicamente vamos a estar bien. Como que Sí. Sí, ¿cuál es tu nombre? Y que todavía seguimos en la lucha, yo soy psicopedagoga, en la lucha de que tenemos que dar a conocer que la salud mental es
muy importante para estar bien integralmente, para estar bien en todos los ámbitos. Y particularmente creo que acá en mi provincia se ve mucho eso. Acá ya hay miedo a salir, miedo a hablar, y es muy triste. Para mí particularmente es muy triste toda esta situación, porque es nuestra esencia. Nosotros somos seres sociales que necesitamos el contacto con los otros. Como dijiste, Pablo, nosotros somos a partir de lo que vivimos. Y creo que esta situación de pandemia nos ha vuelto, no sé cómo decirlo, como que nos ha sacado del eje y no podemos ver de dónde provienen todos estos sentimientos que de repente... Sí, bueno, sí, estoy de acuerdo con lo que dice. Yo estoy de acuerdo también con la cuestión de que la salud mental es una gran olvidada, ¿no? Volviendo a esto que decía antes sobre el tema de las relaciones entre cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Es producto también de una escisión del pensamiento, ¿no? No hay enfermedades del cuerpo solo y del alma sola, o enfermedades mentales solas y del cuerpo solas, ¿no? Siempre cuando se enferma una cosa, se enferma todo, ¿no? Y sin duda que todo este aspecto afectivo ha sido puesto en un plano muy lejano, ¿no? Siempre hubo como una gran desvalorización sobre el mundo afectivo, ¿no? Sobre el mundo psíquico, y ahora en esto seguramente que se ve muchísimo. Hay un ruido, no sé si alguien tiene prendido, no sé si lo puede enmudecer. Ahí está, gracias. En el sentido de que, ¿cómo decir? Eh, lo psíquico, ¿no? O la desvalorización que se hace de lo psíquico, ¿no? Tiene motivos resistenciales, ¿no? Fíjense en esto bueno, que ella traía como ejemplo, ¿no? Las personas que están internadas en los geriátricos hace más de un año, ¿no? Sin poder ver a nadie salvo a través de un vidrio, que festejan los cumpleaños con una velita, y algunos se mueren y se los entregan en una bolsita, toda esa cosa espantosa, ¿no? Que parece hasta innecesaria, ¿no? Y bueno, tiene que ver con que se prima mucho la salud física, ¿no? Como si en realidad lo que hiciera falta acá es no infectarse, ¿no? Y todo lo demás Mastercard, qué sé yo, y bueno, y tendrá que estar aislado un tiempo, pero el asunto que a un anciano que está en un geriátrico, que su único placer en la vida era compartir con algún familiar que viniera cada tanto a saludarlo, ¿no? Y que no puede conocer, qué sé yo, al bisnieto, y que lo saludan a través de un vidrio, no me digan si no es una situación profundamente desoladora, es muy angustiante, ¿no? Además de angustia, es una enorme desolación, ¿no? Otra de las cosas que tiene de interesante la investigación del síndrome gripal, si en algún momento lo pueden ver, es que hace una revisión sobre el tema de la angustia, porque en realidad el psicoanálisis clásico decía que la angustia tiene como prototipo el trauma del nacimiento, que es la angustia, fíjense que es esa sensación de opresión en el pecho, ¿no? La etimología de angustia viene de Angst en alemán y de angostura en castellano, que es esa vivencia de estar pasando por un canal estrecho, ¿no? Salir de la vida intrauterina hacia la extrauterina, con una vivencia de miedo a lo desconocido, de incertidumbre, esa es la angustia, ¿no? Y lo que dice la investigación de la gripe como cosa importante es que la vivencia de desolación es otro afecto princeps, es tan central como la angustia. Antes el psicoanálisis explicaba todo a partir de la angustia. Bueno, pero ahora con esto de la desolación se comprende que es un macroafecto, un afecto muy, muy, muy central, ¿no? Y fíjense que nos presta palabras como para expresar un poco todo esto. No me digan si esto que le pasa a los ancianitos que están metidos en el geriátrico no es desolador. Es tremendamente desolador, ¿no? Y por más que no nos pase a nosotros y no sea familiar nuestro, uno ve esas escenas y a uno se los cuentan y uno dice, qué clima difícil, y esto nos llega por todos lados y nos llega todo el tiempo, ¿no? Pensemos en las cosas que van más allá del confinamiento, ¿no? Pensemos
en cómo el clima social también se ha agravado, cómo cada vez hay más división, cómo cada vez hay más enemistad, ¿no? Cómo la famosa grieta cada vez se hace más pronunciada, cómo, qué sé yo, además que ya hay distancia afectiva, ya hay más peleas, ¿no? Entonces esto aporta más a la desolación, y bueno, capaz que parece un discurso pesimista que yo diga todo esto. Voy a decir yo, fucha, fue una charla el miércoles de la noche y ahora siento que es un embole padre, pero me parece que es importante que podamos pensar en estas cosas, que no lo reprimamos tanto, que tomemos conciencia de dónde estamos parados, porque esto me parece que más realistamente nos va a permitir mirar mejor las cosas, quizá encontremos salidas mejores a todo esto, ¿no? Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto. Hola, Leonor. La verdad que muy atenta a lo que comentabas. Comparto la formación en psicoanálisis y esto de poder alojar la angustia. En un primer periodo, incluso de la pandemia, fue generar incluso el tema de poder parar a varias consultas en relación, bueno, ahora estoy con mi familia, ¿qué hago? O sea, eran vínculos que estaban ahí guardados en algún momento y que necesitaban tener alguna contención. Y era poder poner esto, decir, bueno, hay una posible manera de poder expresar algo, alojar la angustia. Sí. Y sí, y es ponerle palabras a la situación, ¿no? Pero por eso, me parece que la cosa no es solamente angustia, es desolación, es pérdida del sentido de la vida, ¿no? Le pasó a los niños, le pasó a los viejos, digamos, es una cosa que es mucho más profunda que decir que es angustia solamente, ¿no? A eso iba con todo este tema de la charla. Y, inclusive la cuestión esta de la ranita de Olivier Clerc, que me parece que es una metáfora interesante para graficarlo, ¿no? Todo eso se va acumulando, nos vamos sintiendo de a poquito cada vez más desolados, a veces sentimos que el gusto por las actividades que realizamos no es lo mismo, qué sé yo, fíjense, no sé, alguien que iba a la empresa a trabajar todos los días y ahora está en la casa. Bueno, sí, estoy en pantufla, con mi mujer, qué sé yo, veo Netflix, ¿no? Pero todo eso que pasaba en los pasillos, se tomaba un café con un amigo, le sacaban el cuero al jefe, el miércoles a la noche se iban a cenar, ¿no? Después el sábado jugaban al tenis, ¿no? Se iban a un recital, bueno, todo eso, ¿no? Que hacía lo cotidiano, bueno, es una merma, es una carencia que bueno, que despierta antiguas carencias, ¿no? Ese es el objetivo de decir todo esto, ¿no? Pero bueno, acuerdo con esto que dice Leonor, ¿no? De que en realidad es importantísimo la cuestión de ponerle palabras a la angustia, ¿no? Porque la angustia también tiene que ver con una cuestión de mucha incertidumbre, es un miedo difuso, es algo que no tiene mucha representación, digamos, ¿no? Es distinto al miedo. En el miedo uno, qué sé yo, lo está por atacar un tigre y uno sabe que le tiene miedo al tigre y hay que correr o morir, ¿no? Pero en la angustia el temor es más difuso, uno no sabe bien qué pasa, ¿no? Uno sabe que tiene miedo, que tiene angustia, que hay incertidumbre, ¿no? Pablo, recién quería hablar Cecilia y quería hablar Gisela. Bueno. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Cecilia. ¿Cómo va? Bueno, un poco como para ver, digamos, a ver, creo que la vida nos cambió a todos, no va a volver a ser lo que era antes, al menos en el caso mío, que lo converso contigo en la terapia, si volviera a ser como antes, hay algunas personas que nos vamos a perder eso porque creo que va a costar mucho tiempo. Va a cambiar y uno se tiene que ir adaptando. Esto ha sido muy difícil al principio, con un escepticismo que lo tomó la gente, de que si era real o no era real esto del COVID, si existía o no, si era un invento, bueno, un montón de cosas que han ido sucediendo a través del tiempo y que nos ha llevado a respetar una cuarentena en un principio,
pero que ya, bueno, todos pensábamos que iba a pasar, va a pasar, va a pasar, y esto todavía no pasa. Es una situación que la vivimos todos los días, y creo que, bueno, uno tiene que tratar de aceptarlo y modificarlo también de acuerdo a cómo uno lo siente, ¿no es cierto? Va a ir tomándose como sus permisos, como quien dice, una vez que el miedo ya ha pasado, porque yo creo que en un primer momento todos tuvimos mucho miedo, entonces nos quedamos encerrados y bueno, pero ya después es como que, bueno, y ya está, hay que enfrentarlo y hay que salir y hacer las cosas lo mejor posible cuidándonos. Y un poco con eso, inventar. Yo creo que hay que reinventarse, eso me parece. Reinventarse en el sentido de que aceptar esto y ver cómo podemos ir de a poquito teniendo contacto, que es lo que para mí es lo, digamos, es lo peor que nos puede haber pasado, es eso, es perder el contacto. Perder el contacto. De, ¿no? de vernos, de tocarnos, de brindarnos afecto. Eso, que mucha gente lo padece y mucho. Y algunos se callarán, y otras personas que uno dice, mirá, jóvenes, viejos, no sé, todos. Y yo te he comentado algunos en particular de mi vida, que se han muerto súbitamente, y uno dice, ¿qué pasó? ¿Y qué les pasó? Pero evidentemente ese encierro, esa falta de contacto, ha generado y ha movilizado, nos ha movilizado a todos interiormente, y se produce esto. Algunos lo pueden expresar con angustia, o lo pueden expresar, qué sé yo, no sé, puteando, perdonen el que le digo, pero algunos dirán, no podemos salir, y no podemos hacer esto, y no podemos ver lo otro. Y otros a lo mejor se callan. Y de pronto, el cuerpo, digamos, lo recibe, lo recepta y se quiebra. Entonces, creo que lo que más nosotros me parece, ¿no? O lo que a mí me toca es eso, es el contacto. El poder tener contacto con la gente, con tus seres queridos, con tus amigos, con el almacenero, con tu jefe, con el que sea, el contacto. El poder volvernos a tocar y a no estar con ese miedo. O sea, viste que todos manejamos el barbijo, todos salimos con barbijo, y cuando te encontrás con alguien es como que te frenas, no sabes qué hacer, si le chocas los dedos o le das un abrazo. Y a mí me pasa, no sé si a ustedes, de que yo no choco los dedos, no, yo voy al abrazo directamente, ¿no? Con cuidado, cuidadosamente, pero voy al abrazo. Entonces, creo que es eso, tenemos que como amoldarnos y reinventarnos, porque vamos a tener que reinventarnos, no hay otra forma de salir de esto. Con la ayuda, por supuesto, de los profesionales, de nuestro sentido común y de lo que vivimos todos los días. Pero eso, nada más. Muchas gracias a todos. Gracias, Cecilia. Sí, Cecilia, bueno, sí, es como vos decís, ¿no? Yo pienso que obviamente que no queda otra cuestión más que adaptarse, y repito, insisto, ¿no? Esta adaptación va a depender mucho también de cómo tomemos conciencia de todo lo que nos afecta, de todo lo que perdemos, para ver cómo lo podemos reacomodar mejor, ¿no? Porque si no tenemos conciencia de lo que perdemos, no vamos a poder reacomodar nada, ¿no? No vamos a saber qué, ¿no? Ahora, yo escuchaba a Cecilia que decía esto, y a mí hay una pregunta que me parece que es muy importante hacerse, que me parece que puede ser para otra oportunidad, pero es importante por lo menos plantearla, de que poco nos ponemos a preguntar también de qué pasó antes, ¿no? Es decir, de por qué llegamos a este punto, qué es lo que ha pasado, ¿no? Inclusive más allá del tema del virus, ¿no? Porque si ustedes en algún momento pueden leer la investigación de la gripe, ya en el 2000 se hizo esa investigación, y ellos hablan de que las grandes pandemias de gripe del mundo
se sucedieron tras grandes crisis sociales, ¿no? En 1918 fue la gripe española, ¿no? Después hubo otra en el 77 vinculada a la guerra de Vietnam. Bueno, ellos mencionan ahí todo el tema de la crisis mundial, el tema de la crisis de valores. Pienso también que todo esto tampoco es azaroso, ¿no? Me parece que esta enfermedad también viene a hablar de algo que está pasando a todos, ¿no? Como cosa previa, que me parece como muy importante replanteársela, ¿no? Al respecto yo tengo aquí algo que escribió Weizsäcker, que es un psicoanalista alemán. Voy a ver si lo puedo leer desde acá. Les leo, es breve. Dice: deberíamos tener presente de una vez y para siempre lo siguiente. El mundo no consiste en acontecimientos locales, sino que es un proceso colectivo e interrelacionado. Si es que estamos sometidos a orígenes individuales, también estamos sometidos a fenómenos colectivos. Una epidemia, una guerra, una plaga, una intoxicación, siempre representan tales sucesos colectivos que son tan plenos de sentido, tan determinados en su finalidad como un destino personal. Las cosas no se vuelven menos espirituales porque son fenómenos de masa. Al contrario, a través de los sucesos de masa se hace más evidente en qué medida somos seriamente cuestionados por personas como individuos en relación con nuestro destino personal. Nuestro destino común nos enseña, recién allí, que de ningún modo giramos en torno de nosotros mismos, sino que solo somos una parte limitada de un proceso social y más grande. Por lo tanto, resulta imposible contemplar a las enfermedades únicamente como algo individual. Los procesos naturales son tan plenos de espiritualidad, tan subjetivos como aquello que pone en evidencia la contemplación únicamente individual biográfica de un ser humano. Bueno, esto Weizsäcker lo escribió en el año 40. No es algo que lo escribió ahora, ¿no? Pero parece que estuviera hablando de lo que está sucediendo ahora, ¿no? Bueno, lo digo esto porque me parecía que a raíz de lo que dice Cecilia, no solamente es importante preguntarnos qué está pasando, sino ¿y por qué llegamos a este punto? ¿No? ¿Qué está expresando todo esto? ¿Qué nos puede decir esto del síndrome gripal, la desolación? ¿No habrá sido que estamos desconectados de antes? ¿No será que ya la desconexión afectiva y la desolación la veníamos sintiendo? ¿No estamos viviendo acaso en un entorno de un mundo cada vez más caótico, donde los valores también han cambiado muchísimo, donde todo se está poniendo en cuestión, ¿no? Muchas veces en un sentido muy positivo, pero estamos en una época de transición enorme, ¿no? Se están poniendo muchas cosas en crisis, ¿no? El rol del hombre en la sociedad, el rol de la mujer en la sociedad, de cómo se piensan los niños, la educación, la salud, todo se está poniendo en cuestión, y encima en un mundo globalizado donde todo esto nos llega inmediatamente todo el tiempo, ¿no? Inclusive hay cosas que han llegado a su punto máximo. El materialismo, por ejemplo, ha llegado a un punto máximo. El individualismo, que en algún momento nos pudo haber dado algún beneficio cuando salimos de la era mágica, cuando salimos de cuando estábamos sumidos en la tribu y éramos todos un uno, como si hubiese sido un útero. Bueno, la responsabilidad individual y los derechos individuales fueron un gran logro, pero ahora el individuo y el concepto de individualismo se ha puesto en crisis porque nos ha llevado a la ruina, ¿no? La crisis ecológica, ¿no? La cuestión política, bueno, todas estas cosas que están tan en crisis, ¿no? No es aventurado pensar de que no es que nos sentimos desolados porque ahora está en la pandemia, ¿no? Posiblemente nos veníamos sintiendo desolados y desconcertados desde antes de que esto suceda. Eso es lo que me parece como interrogante válido, ¿no? Me parece que Gisela tenía una pregunta, ¿puede ser? No, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Hola a todos. Hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí, yo te escucho. Hola. ¿Sí, me escuchas? Bueno. No era una pregunta, era sencilla. Todo lo que decís es muy claro, como es realmente muy interesante, con respecto a lo que hablas del útero y demás. Bueno, para mí estos 10 meses, fueron 10 meses ya, fueron, sí,
un tomar conciencia de cómo estábamos viviendo, cómo reinventarse. Yo en estos 10 meses, primero me reinventé laboralmente, porque no pude ir más a mi trabajo, tuve que reiniciar algo que no había hecho nunca. Bueno, después estuvo el reacomodamiento familiar, todos encerrados en la casa y éramos muchos, éramos 7. Hasta mi nuera, que no vivía con nosotros, que vivía en Córdoba, se tuvo que quedar acá porque le agarró la cuarentena. Bueno, 7 personas encerradas y mi yerno que se Me escapaba a ver imagino que tu a mi nuera también debe nuera. haber sentido lo mismo con la suegra, ¿no? Si Pobrecita, tenés fue con la terrible. suegra, No, no, yo me llevo bien. Nos llevamos muy bien, ¿eh? Muy bien. Pero bueno, mi yerno se escapaba y venía cuando estábamos en cuarentena. Bueno, éramos 8 en casa, prácticamente. En un barrio Butaló pequeño, una casa pequeña se puede decir. Bueno, nuestros hijos empezaron a reacomodarse también. Una se juntó, la otra prácticamente se instaló acá, que no vivía conmigo, pero iba y venía. Bueno, fue una ida y venida de sentimientos encontrados, de discusiones con mi marido en ese momento, de separación, pasados varios meses. Bueno, la verdad que a mí el 2020 fue muy significativo para poder replantearme cómo estaba viviendo, en qué condiciones estábamos como familia y como personas, cuántas cosas habíamos dejado atrás por el trabajo. Yo trabajaba muchísimas horas, la vorágine de estar afuera, al estar dentro de la casa estábamos cara a cara con nuestros familiares, porque los primeros tiempos no podíamos salir ni a la vereda, la policía pasaba y nos decían adentro. Bueno, tuvimos que reacomodar todo. Considero de que esto realmente, sí, nos ha llevado a tener, sí, un aislamiento con la sociedad y todo, pero también un autorreconocimiento personal que yo por lo menos lo necesitaba. Lamento el costo de la pandemia y ojalá nunca hubiera sucedido, pero yo recuperé mi vida, recuperé mi casa, recuperé muchísimas cosas en estos 10 meses. Me reinventé, seguí adelante, sí, y yo dejé pienso, Gisela, medicación. que eso que decís es importante, ¿no? Yo creo que es otra cara. Sí, sí, Hay gente que se ha es podido, otra cara. ¿no? Como no me acuerdo quién antes decía esto, ¿no? De que hay gente que, bueno, que no lo ha podido tolerar. Hay matrimonios que se han separado porque se han visto la cara de Nosotros, golpe, ¿no? Y hay nosotros, otros que les ha servido como para reacomodar cosas y ver puntos difíciles y ver puntos críticos y bueno, o separarse y seguir, pero a ver cómo decir, el matrimonio que estaba en crisis, esto lo puso más en crisis, ¿no? Y la total. persona que estaba media atada con el alambre a punto de tener una depre, bueno, la tuvo del todo, ¿no? Este, la cuestión de cómo se sale mejor o peor, bueno, también tiene que ver justamente con eso, ¿no? Hay gente que también lo pudo tomar como una cuestión de ponerse más a fondo, a pensar cosas que no quería pensar, y vio la oportunidad de hacerlo y lo encontró. Y eso es algo valioso, ¿no? Sin Sí, duda que sí, sí, totalmente. Mira, yo te cuento algo. Eh, Menos mal que yo tomé la decisión de separarme, porque yo estaba, hacía muchos años que vivía muy mal, al punto que era hipertensa, no siéndolo, de las situaciones de estrés, había mucha violencia y demás. Bueno, había dejado ya un montón de pastillas innecesarias porque ya hacía unos meses que me había separado y nos agarró COVID acá en casa, todos tuvimos COVID. Yo fui la última que se contagió de COVID. Cuando mis hijos volvieron de los hoteles, de su recuperación, yo ahí di positivo. No sé por qué, la verdad que no sé por qué. No sé si los estaba esperando porque quería verlos bien, pero bueno, considero que mira, si me hubiera agarrado antes de mi reacomodamiento mental, sentimental,
y todo lo que viví en meses anteriores, no sé cómo lo hubiera pasado realmente, porque la pasé mal, pero zafé. Pero yo estaba muy bien psicológicamente, estaba justo en el proceso de recuperación. Por eso todo lo que vos decís realmente es muy importante, en qué condiciones nos encontramos nosotros, ¿no? Porque aparte yo soy alérgica asmática, así que yo en ese momento estaba en muy buen estado anímico, pero bueno, esa es lo que les comento, ¿no? Que fueron unos meses de muchísimos cambios, y que sí, el aislamiento, como comentaba la señora, es muy difícil encontrarse con un ser que hace mucho que no lo ves, una persona, un amigo, un pariente, lo que sea, y no poder saludarlo, pero bueno, pienso que esto, bueno, durará un tiempo más, pero esto va a pasar. Ese es mi pensamiento. Esto va a pasar. Esto en algún momento, así como otras epidemias se terminaron, esto va a pasar. ¿Qué es lo que va a quedar después de todo esto? Eso depende de cada uno, la reflexión de los valores perdidos, de por qué sucedió. Sí, eso es para realmente reflexionar. Bueno, gracias, Gisela. No sé si hay No, alguien por que favor. tiene una pregunta más, así respondemos varias juntas. ¿Alguien tiene una pregunta más para Pablo? Bueno. Parece que no, Pablo, que no hay más consultas. ¿Más preguntas? Bueno, antes de que, bueno, que concluyamos, lamento los inconvenientes técnicos. Me parece que hubiese quedado un poquito más clara la vinculación de la desolación y la gripe con todo el asunto. Me da la impresión de que más o menos en general después se fue aclarando la cosa, pero me parece que las diapositivas bueno, estaban hechas como para darle como un tono más vivencial a la cosa, para que se entendiera mejor. Pero bueno, agradezco mucho las preguntas, las participaciones que hayan venido, y espero que les haya servido para reflexionar. Sí, el tema de las diapos, bueno, suele suceder cuando vamos a dar clases a las universidades, por ahí los cañones no funcionan, Sí, o no sí. son compatibles con PC, entonces no podés pasar la diapo. Son cosas Bueno, que suceden, Pablo, es espero inevitable. que podamos tener revancha en algún momento y darla como corresponde, pero bueno. No, pero estuvo muy Claro, claro. nosotros- Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Estuvo muy hermosa la charla. Muy lindo. Desde Amauta promovemos que cada charla que se dé, cada encuentro, cada persona que conozcamos, sea una posibilidad para seguir encontrándonos. Así que están todos más que invitados, y Pablo, Dale, gracias. quieras. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Listo. Gracias. Chao. Gracias. Será hasta la próxima. Excelente. Adiós. Luego. Hasta Muchísimas luego. gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Chao, chao.